Buenas tardes, doctor Aurelio González Flores, estimados compañeros del curso de Procesos Sociales y Evaluación de Políticas Educativas. En primer lugar, agradecer por permitirme participar de esta manera en el curso y presentar este tema que corresponde a la primera semana: percepción y contextualización histórica de los movimientos sociales. Quisiera partir de una frase de Elizabeth Yelin, socióloga e investigadora argentina que trabaja temas relacionados con los derechos humanos, las memorias de la represión política, la ciudadanía, género, familia y movimientos sociales. Ella señala que los movimientos sociales son aquellas acciones colectivas con alta participación de base que utilizan canales no institucionalizados y que al mismo tiempo van elaborando sus demandas y van encontrando formas de acción para expresarlas y se van constituyendo en sujetos colectivos, que significa reconociéndose como grupo o categoría social. Los movimientos sociales a lo largo de la historia han sido pieza clave de transformación en las sociedades. Movilizaciones colectivas han surgido en respuesta a contextos de injusticia, desigualdad, represión, con la finalidad de generar cambios significativos en el ámbito social, político o cultural. Un movimiento social es definido como una forma de acción colectiva, no efímera, en la cual un grupo más o menos organizado recurre a cierto tipo de acciones institucionales con la intención de promover o impedir ciertos cambios. Los politólogos Cas Mudde y Cristóbal Rovira definen a estos movimientos sociales como redes informales o redes de redes que se caracterizan por un compromiso continuo de individuos y grupos políticos que tienen un claro, dice, adversario y buscan promover la acción colectiva en persecución de un objetivo común. Estos movimientos sociales, como hemos señalado, ¿no?, como estructuras de cambio, surgen históricamente como consecuencia de diferentes crisis sociales y presentan distintas orientaciones ideológicas, revolucionarias, reaccionarias, y todos estos estadios intermedios hasta los marginados o a veces identificados con un cambio político más o menos concreto, en ciertas ocasiones de forma interclasista y multipartidista. Ejemplos de movimientos tenemos el movimiento feminista, el movimiento ecologista, el movimiento obrero, el movimiento pacifista o antimilitarista, o movimientos que recientemente han surgido, tales como el movimiento Ocupa o el movimiento de antiglobalización. Estos movimientos surgen como respuesta a modelos económicos no inequitativos o modelos políticos totalitarios que limitan la libertad o traen como consecuencia una explotación económica, produciendo pobreza, desigualdad y trae como consecuencia conflictos sociales, protestas sociales, que buscan, ¿no?, reformas económicas y reformas de tipo social. Según los objetivos de cambio, ¿no?, los movimientos, ¿no?, si buscan cambios estructurales, serán movimientos sociopolíticos que buscan cambiar leyes o el sistema político, movimientos socioculturales
que buscan cambiar creencias, valores o modos de vida, o movimientos de cambio de individuos de tipo sagrados, místicos o religiosos, que buscan la conversión o redención de la persona, de los individuos, a través de la redención o evangelización, y movimientos de tipo laicos que buscan el bienestar personal, moral o físico de la persona. Según la dirección del cambio que busca el movimiento, pueden ser movimientos de tipo positivo, probativo, que buscan introducir algún cambio en la sociedad, o movimientos activos o reactivos que tratan de evitar el cambio, reaccionar ante la reivindicación de algún grupo o de tener algún tipo de iniciativa legislativa o decisión del gobierno. Es bastante frecuente que surjan movimientos que se movilizan en respuesta a un movimiento, como por ejemplo, frente al movimiento pro aborto, que surja el antiabortista, o frente al movimiento taurino, tenemos el movimiento antitaurino. Según su lógica de acción, ¿no? Tenemos movimientos que viven de procesos de institucionalización y que más tarde logran hacerse partidos políticos, o movimientos que buscan influir o afirmar cierta identidad, defender valores que surgen, tales como movimientos feministas, pro derechos civiles, étnicos, entre otros. Según la dimensión geográfica de su reivindicación, podemos tener movimientos locales o comunitarios, movimientos nacionales o movimientos transnacionales. Percepción de los movimientos sociales. ¿Qué factores influyen en esa percepción de un movimiento social? Tenemos los medios de comunicación, que se han convertido en un poder que tiene influencia, ¿no?, en la población, y factores de estigmatización y criminalización de los movimientos. Estos cambios de percepción a lo largo del tiempo pueden sufrir cambio, variación. Movimientos que antes eran reprimidos, ahora se consideran como fundamentales. Ejemplo, tal vez, el movimiento feminista. En cuanto a la contextualización histórica de los movimientos, presento lo siguiente. Entre el siglo XVIII y XIX, movimientos de revoluciones y liberalismo, tenemos la Revolución Francesa, las revoluciones en Europa y movimientos obreros y socialistas. A finales del siglo XIX y principios del siglo XX, movimientos de derechos civiles y sufragio, movimientos anticolonialistas. En la década del 50 y 60, movimientos de derechos civiles y movimientos por la paz. En Estados Unidos, movimientos pacifistas, contraculturales, movimientos feministas. En el siglo XX, movimientos sociales de tipo ambientalistas, movimiento LGTB, movimientos globales y de antiglobalización. En el siglo XXI, movimientos de tipo digital o globalizados, la primavera árabe, el movimiento de justicia racial, movimientos feministas globales o de activismo climático. ¿Qué impacto tienen estos movimientos sociales? Bueno, definitivamente tienen impacto en producir cambios políticos, reformas legales, en algunos casos caída de gobiernos o regímenes, ampliación de la democracia. En cuanto a cambios sociales, transformación de los valores y normas, visibilización de ciertos grupos que estaban marginados, aumento de la conciencia pública. En cuanto al impacto económico, mejoras laborales, una mejor redistribución de los recursos, una cierta presión sobre ciertas corporaciones transnacionales. En cuanto al impacto en desarrollo y cultura e identidad, una diversificación de la cultura y un fortalecimiento de la identidad colectiva.
En cuanto al impacto en innovación y avance tecnológico, el uso de nuevas tecnologías, así como el desarrollo de nuevas formas de organización que hemos visto en las instituciones, y el campo educativo no ha sido ajeno a este tipo de innovaciones. Impacto de tipo medioambiental, por ejemplo, movimientos que buscan la protección ambiental, la sostenibilidad y movimientos sociales que en este caso se constituyen en resistencia como respuesta represiva o contramovimientos en diferentes países o regiones de nuestro planeta. ¿Qué impacto tiene estos movimientos sociales en la educación? Los movimientos sociales tienen un impacto significativo en la educación, transformando el acceso a la misma en cuanto a contenido y enfoque. Y a lo largo de la historia, estos diferentes movimientos han luchado por los movimientos, por el derecho, perdón, a la educación, igualdad de oportunidades y a la inclusión de perspectivas de diversas formas que se incluyen en el currículo educativo. Aquí algunos, ¿no? En este caso, impactos de estos movimientos en la educación. Por ejemplo, en cuanto a la ampliación del acceso a la educación, buscando una educación más universal. Estos movimientos han sido un clave para la expansión de la educación pública y gratuita y ha permitido que mayor cantidad de personas, independientemente de su raza, credo, género, puedan acceder a la educación. Lucha por el acceso de las mujeres a la educación. Movimientos feministas del siglo XIX y XX han jugado un papel vital en la expansión de los derechos de las mujeres. En cuanto a la ampliación del acceso a la educación de las minorías, movimientos civiles que han tenido un impacto en la segregación racial en las escuelas, como hemos visto en algunos momentos en Estados Unidos, lo que abre la puerta a una educación más inclusiva para minorías raciales y de tipo étnica. Impacto en la educación inclusiva y equitativa, movimientos por la igualdad de género. Gracias a los movimientos feministas, el currículo escolar ha empezado a incluir perspectivas de género, reconociendo la importancia de la equidad entre hombres y mujeres. Movimientos por los derechos de las personas con discapacidad. Estos movimientos han impulsado la creación de leyes y políticas que promuevan la inclusión de estudiantes con discapacidad a un sistema educativo regular. Una educación intercultural y bilingüe. Movimientos indígenas y de minorías étnicas han promovido una educación intercultural, exigiendo que los sistemas educativos los reconozcan y respeten las lenguas originarias de los pueblos indígenas. Varios países han tenido que implementar estos programas de educación bilingüe e intercultural. Estos movimientos también han impactado en la reforma de los contenidos, contenidos más inclusivos, ¿no? Movimientos tales como el feminismo, movimientos del LGTB, que han contribuido, pues, o han dado un aporte al currículo escolar. Educación en los derechos humanos, movimientos que han promovido, ¿no?, la educación en derechos, buscando una concientización a las generaciones más jóvenes sobre temas de igualdad, justicia social, los derechos civiles y la no discriminación. En cuanto al impacto al desarrollo de una educación crítica y participativa, la pedagogía crítica, influenciado por movimientos sociales y teorías de ciertos educadores como Paulo Freire, el concepto de la pedagogía crítica ha ganado fuerza. Enfoca que busque que la educación en los estudiantes se conviertan en agentes activos en su proceso de aprendizaje, desafiando pues los sistemas, las estructuras de poder y promoviendo una educación más reflexiva sobre la sociedad y el mundo en que vive. La participación estudiantil de los movimientos estudiantiles ha impulsado pues, una mayor participación de los estudiantes en la toma de decisiones en las instituciones educativas. Por ejemplo, podemos mencionar los municipios escolares. En la época tal vez que nosotros hemos estudiado, no teníamos una participación en las escuelas, en los centros de educación superior.
Impacto en cuanto a la tecnología y acceso digital. Una educación con tecnología, donde movimientos han demandado un acceso igualitario a las tecnologías educativas frente a la brecha digital que hemos vivido, por ejemplo, que nos ha dejado la pandemia. Tema central para estos movimientos sociales que buscan que todos los estudiantes, independientemente de su situación económica, tengan acceso a los recursos tecnológicos que hoy día son indispensables para un proceso de educación de calidad, una educación abierta y gratuita. Los movimientos han promovido un acceso abierto al conocimiento, impulsando diferentes plataformas educativas gratuitas que permiten que millones de personas puedan acceder a una educación de calidad de forma gratuita y bajo costo. Y movimientos en cuanto a impacto a políticas educativas y financiamientos que han demandado una mayor inversión en la educación pública, movimientos sociales, sindicatos de maestros, de estudiantes que han luchado por un mayor financiamiento y apoyo en la educación pública. Y movimientos que han criticado el modelo neoliberal, movimientos estudiantiles, sociales en muchos países, pues, que han criticado la privatización de la educación, luchando por mantener una educación como derecho público. Y finalmente, el impacto en cuanto a una educación ambiental y sostenible, a través de proyectos de educación. Gracias a estos movimientos se han creado programas de educación que buscan la sostenibilidad de todas las áreas de aprendizaje, fomentando una mayor conciencia sobre el impacto de las acciones del ser humano sobre el planeta que actualmente estamos viviendo, pues las consecuencias, ¿no? Estamos, en este caso, viviendo el resultado mediante el cambio climático que está afectando a muchas zonas de nuestro planeta y de nuestro país. En nuestro país, estos movimientos sociales no han sido ajenos. Tenemos, por ejemplo, el movimiento indígena y campesino que lucha por la tierra y los derechos territoriales en defensa de los territorios frente a la minería y a la explotación de los recursos, ¿no? Movimiento de mujeres y feministas que luchan por los derechos, por ejemplo, reproductivos y contra la violencia de género. Movimientos tales como Floras Distán o Ni Una Menos. Movimientos que buscan, luchan por los derechos laborales de las mujeres. Movimientos no de tipo obrero sindical que luchan por las condiciones laborales, la Confederación General de Trabajadores del Perú. Movimientos ambientales que luchan contra la minería y contra la contaminación. Por ejemplo, en nuestro país, quien no ha escuchado el movimiento Conganova, ¿no? Y movimientos en defensa de los ecosistemas amazónicos. Movimiento LGTB, que lucha por la igualdad y contra la discriminación, y también lucha contra los crímenes de odio. Movimientos estudiantiles en nuestro país que han luchado por la calidad y el acceso a la educación. Estudiantes peruanos organizados en sindicatos y federaciones han luchado por la mejora de la calidad educativa y por un acceso a una educación pública, gratuita y de calidad. Muchas protestas estudiantiles, ¿no? Por la democracia, movimientos que han jugado un papel importante en defensa de la democracia. Por ejemplo, durante la crisis política de noviembre del 2020, que llevó, en este caso, a la destitución de Martín Vizcarra y a la breve presidencia de Manuel Merino. Los estudiantes fueron protagonistas de movilizaciones masivas que llevaron a la renuncia de Merino. Y movimientos por la justicia social y derechos humanos, ¿no? En memoria y justicia de las víctimas del conflicto interno que hemos tenido en nuestro país, o movimientos que han luchado contra la impunidad. ¿A qué conclusiones podemos llegar sobre este tema de percepción y contextualización histórica de los movimientos sociales? El impacto de los movimientos sociales en la educación, primero, ha sido de tipo transformador y multifacético. Ha contribuido a ampliar el acceso a la educación para que ésta sea más inclusiva y también producir una reforma en los currículos que permita reflejar una mayor diversidad de perspectivas. Además, estos movimientos han promovido la idea que la educación no debe ser solamente un proceso de transmisión de conocimientos, sino también una herramienta para la transformación social.
Los movimientos sociales han sido fundamentales para el avance de los derechos y libertades a lo largo de la historia, contribuyendo al cambio de estructuras políticas, económicas y sociales, aunque no siempre, no, estos objetivos se han logrado de manera inmediata. El impacto de estos movimientos ha ido acumulándose, ha ejercido cierto poder de transformación en la sociedad, esto debido a las leyes y políticas, ¿no?, que logran modificar o por el cambio de mentalidades y comportamientos que se promueven. Y en nuestro país, los movimientos sociales han abarcado una gama, una variedad de temas, desde la defensa, desde las comunidades indígenas y campesinas, hasta la lucha por la igualdad de género, los derechos laborales, la protección del medio ambiente. Movimientos que han sido fundamentales para visibilizar las demandas de sectores marginados y presionar al Estado, al gobierno y a la sociedad para que implementen reformas y cambios sociales. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias, compañeros, por permitirme participar de esta manera. Muy buenas tardes con ustedes.